título de la prédica de hoy se llama Edificando tu altar. Hoy, millones y millones de cristianos están corriendo grave peligro. Actualmente estamos viviendo momentos muy peligrosos. Esta es una advertencia y una alerta muy grave para cada uno de nosotros. La iglesia de hoy está sumida en la peor apostasía de toda su historia, tristemente. Muchos de los predicadores, maestros y profetas modernos están fuera de la palabra de Dios y de sus propósitos y planes. Y muchos cantantes cristianos están corrompidos con el mundo. La gran mayoría de la iglesia de Jesucristo hoy está en condiciones paupérrimas, tristemente hablando. Y muchos están en la cuerda floja corriendo peligro, ya que no están caminando correctamente delante de Dios. No están caminando íntegramente delante del Señor. Muchísimos de los llamados cristianos en el mundo están en una deplorable condición. Tenemos la obligación de dar este tipo de mensaje para exhortar y amonestar a la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo dijo que el juicio de Dios comenzará por la casa. Te pregunto, ¿cómo anda tu relación con el Señor? Jesucristo dijo que en los últimos tiempos el diablo engañaría, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Tú, que te llamas cristiano, ¿qué clase de cristiano eres en este momento? ¿Eres un cristiano de nombre o eres un cristiano verdadero, con hechos contundentes? ¿Estás viviendo, caminando y honrando al Señor? ¿Estás dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuánta paciencia y amor ha tenido el Señor con muchos de nosotros esperando ponernos a cuentas con Él? Hoy es el día de tu salvación. No desperdiciemos ese momento, esta ventana de oportunidad, esta invitación que el Señor está haciendo a muchos de nosotros. Estamos en la recta final de los últimos tiempos. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo vemos en las noticias día con día. La palabra de hoy es para exhortarnos y te suplico que no la eches en saco roto, porque Dios es misericordioso, es paciente, es amoroso, pero no podemos abusar de su paciencia ni de su gracia. La maldad del mundo está colmando la paciencia del Señor. La iglesia moderna está totalmente distante de Dios, viviendo en el reino del mundo, por no decir el reino de las tinieblas, y no en el reino de Dios como es su voluntad y su deseo. ¿Acaso tú también has perdido tu primer amor? Si el Señor viniera en este momento, haz un examen de conciencia, mírate adentro y pregúntate, ¿estás preparado para irte con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Estoy completamente convencido que la mayoría de los llamados cristianos se quedarían, muchísimos de ellos. No se levantarían en el rapto de la iglesia, porque si tú no estás bien con Dios en este momento, si no estás caminando honrosa, agradable e íntegramente con Dios, tu alma podría perderse para siempre. Hay dos cuestiones. Uno, la muerte te puede sobrevenir en un instante, nadie te garantiza el día de mañana. Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Media vez muramos, lo hay, vuelta atrás. Pedro dice que el juicio comenzará en la casa del Señor, porque al que más se le da, más se le demandará. Y número dos, si el Señor viniera y tú no estás preparado, te quedarías y entrarías a la gran tribulación, lo cual sería terrible. Te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor como un día le servías? ¿Estás honrándole como un día lo hacías? Piensa en esto que te estoy diciendo. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes. Es una exhortación para cada uno de nosotros. Despiértate tú que duermes. Ya no es hora de dormir, es hora de estar en vigilia las 24 horas del día, si eso es posible, con las fuerzas que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Y levántate de los muertos. Es el lugar donde la sombra permanece perseverando sobre la vida de aquellos que están durmiendo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es tiempo de estar dormidos. Todos nosotros debemos estar avivados continuamente. Solo entonces seremos transformados y renovados para comprobar la buena bondad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2.
Cualquier creyente que ame a su prójimo y que realmente crea que sin Cristo está perdido, hará que el evangelismo sea su tarea principal. En eso vamos a nosotros a demostrar ese primer amor, ese celo por la casa del Señor, para compartir aquellas buenas nuevas, para evitar que todos aquellos que están alrededor de nosotros mueran irreversiblemente. Si no tomas en serio tu fe, ¿por qué deberían tomarla en serio otras personas? La Biblia dice que los hombres están muertos en pecados y que solo Dios los puede salvar de ello por su gran amor, dándonos vida con Cristo, como dice la palabra en Efesios. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿estoy practicando el evangelio que Cristo predicó? Hoy veremos un fragmento de la vida y el testimonio de un gran siervo de Dios. Veamos el consejo que nos deja Pablo, que no titubeó en hacer sacrificio alguno por la recompensa que tenía por delante. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner, esa meta fija, ese objetivo claro en nuestras vidas, en esta vida temporal, en esta vida pasajera. Nos espera una eternidad. Nosotros decidimos dónde queremos pasar esa eternidad. Hechos 20, 17 al 30. Y quiero que me acompañen para leer este pasaje de la Escritura. Dice Pablo: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos a la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. El testimonio de este apóstol diciendo: yo he servido con humildad y con lágrimas por los sacrificios, por las pruebas que he pasado y he soportado. Por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero el apóstol no rehúye la tarea, la asignación y el propósito que Dios había marcado en su vida, a pesar de que él sabía todo lo que le esperaba. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ven, este es un ejemplo claro de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer: acabar nuestra carrera con gozo. No importa cuánta tribulación, no importa cuánta prueba, no importa cuánta dificultad, si nosotros ponemos nuestros ojos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, todo lo que estamos viviendo, sea bueno, sea malo, sea agradable, sea desagradable, será como nada. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y aquí quiero que pongamos todos mucha atención. Dice: por tanto, mirad, tened cuidado por vosotros mismos. Esta es la exhortación y la animación y el mejor consejo que el apóstol Pablo nos puede dar a cada uno de nosotros. Por tanto, mirad. Por tanto, tened cuidado por vosotros mismos. Es importante. Y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, nuevamente, velad, nos dice el apóstol y las Escrituras, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
¿Cuál es el poder de la palabra de Dios? Nos sobreedifica y nos da herencia con todos los santificados, dice la palabra. La recomendación que Pablo nos da es: ten cuidado de ti mismo, mira por ti mismo. ¿Qué significa entonces tener cuidado de ti mismo o de mí mismo? Lo primero, nos hace preguntarnos si hemos sido verdaderamente convertidos, si somos verdaderamente salvos, si hemos nacido nuevamente de nuevo, como dice la palabra de las Escrituras, que si no lo hacemos, nadie podrá entrar ni ver el reino de los cielos. ¿Has tú nacido de nuevo? ¿Es verdaderamente certera ese cambio en tu vida donde tú puedes decir: soy nueva criatura hecha en Cristo Jesús? Cuidémonos de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que tú mismo estés sin Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 9:27, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué palabras más duras, pero muy ciertas. ¿Cuántos de nosotros podemos descuidar el ministerio y la asignación que Dios nos ha dado porque nos deslizamos en el camino y muchos perdemos el camino y ya no nos levantamos nuevamente? Pero Dios te está invitando nuevamente para que retomes, para que regreses al camino estrecho, al camino de la salvación. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es un riesgo que cada uno de nosotros tenemos, pero cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer entonces es puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Él, pase lo que pase, no vamos a perder ese camino, no vamos a perder ese rumbo, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Amén. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quiere decir que si alguno no persevera hasta el fin, podrá perder su salvación? Es algo discutible. Yo personalmente, no vamos a entrar en discusiones, pero creo que posiblemente podríamos perder esa salvación si es que algún día fuimos verdaderamente salvos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y examinarnos. Hoy es tiempo de hacer un autoexamen. Hoy es tiempo de hacer una autoevaluación para ver dónde verdaderamente estamos parados. ¿En tierra firme, sobre la roca o sobre la arena? Se nos ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles, a todos los fieles, los que permanezcamos fieles hasta el final. Romanos 8:18 dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Amén. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Muchos la estamos pasando bien. Hay algunos otros que no la están pasando tan bien. Pero esto es algo que nosotros tenemos que poner como palabras en nuestros frontales. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y eso le tenemos que decir nosotros continuamente a nuestra alma. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que me espera. Amén. Amén. Pero jamás disfrutaremos de esas recompensas a menos que tú mismo hayas recibido primeramente ese evangelio de la salvación. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando uno va en avión o en barco? Y si hay un accidente, dice: primero colóquese usted su máscara de oxígeno, primero colóquese usted sus salvavidas, porque si usted no lo hace, usted no va a poder ayudar a los demás. Exactamente esas mismas recomendaciones son las que en nuestro medio se tienen que cumplir. Sálvate ti mismo de primero para poder salvar a los demás. Que esa salvación, que esa convicción de que yo soy verdaderamente hijo de Dios y que soy digno a través de su sangre preciosa, entonces yo voy a poder hacer todo aquello que Dios quiere que yo haga a través de su misericordia y de su gracia. Hay muchos predicadores que están ahora en el infierno. Hay muchos niños, muchos adolescentes que uno diría no tienen pecado. El otro día escuchábamos el testimonio de la pastora Conchita que nos decía que ella tuvo una visitación de una profeta que fue muerta por 3 días y el Señor la llevó a visitar los infiernos. Y en los infiernos que había estaciones o grados, llamémosle así, de maldad o de castigo, había niños gimiendo y llorando y habían muchos predicadores también. Eso es algo que nos debe de hacer
un eco en cada uno de nosotros y decir, ¿dónde estoy yo? ¿O para dónde voy yo caminando? Estos les advertían muchas veces a sus oyentes de la necesidad de escapar del infierno, pero ahí se encontraban muchos de estos predicadores tristemente. ¿Acaso pensamos que Dios nos salve por haber ofrecido el Evangelio a otros mientras uno mismo no vive como Él manda? Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los que están alrededor de nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Ser inconverso es terrible, pero ser un cristiano inconverso es realmente mucho peor. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre nuestra propia condición en este momento, queridos hermanos. Es importante que la iglesia del Señor recapacite. ¿Estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Estamos actuando como el Señor quiere que actuemos? ¿Estamos hablando como el Señor quiere que hablemos? Podemos estar anunciando el pecado en otros y animarles a tener una vida santa y ver cuán trágico es morir de hambre teniendo el pan de vida a nuestro alcance y no comer de él. Es necesario, primero, como dije anteriormente, que nos prediquemos a nosotros mismos antes de predicarles a otros. Sigamos nosotros entonces las instrucciones de emergencia que se da en un avión o en un barco. Mirémonos nuestro estado actual. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar en este sentido. ¿Acaso nos ayudará en el día del juicio decir, Señor, Señor, prediqué en tu nombre? Solamente para escuchar las palabras terribles de Jesús en Mateo 7, que dice, apártate de mí, no te conozco. Qué duro será eso para todos aquellos que se han engañado a sí mismos, pero que a Dios no se les puede engañar. Apártate de mí, no te conozco. En lugar de estar escuchando las palabras, bien, buen siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hoy es un buen momento de reflexión para pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya y veamos aquello que no le es agradable al Señor en nuestras vidas. Cuando Dios creó al hombre, este era perfecto y vivía en un mundo perfecto. Todas las cosas revelaban la gloria de Dios. Si el hombre no hubiera pecado, habría incrementado su conocimiento de Dios y de sí mismo. Pero cuando el hombre buscó el conocimiento para sus propios fines, entonces perdió el verdadero conocimiento de Dios y de su propósito. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Viviremos toda una eternidad y nunca terminaremos de conocer las grandezas y las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Por eso la creación, por eso el universo se sigue expandiendo continuamente, porque no puede contener a Dios. Ya. En esto consiste la vida eterna. Eso es lo que nos depara a cada uno de nosotros, entrar en ese gozo del conocimiento, de la sabiduría, de cuán grande es nuestro Padre Celestial. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántos ciegos hay en el mundo que siguen negando esta realidad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué será más real entonces? ¿Lo que estamos viendo o lo que no vemos? Dice la Escritura claramente que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. ¿Ya? Imaginemos entonces nosotros todas aquellas cosas preciosas, grandísimas, que Dios tiene para aquellos que le aman. Apocalipsis 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es el gran mandamiento.
Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos entonces que ser diligentes y mantenernos en una buena y saludable condición espiritual. Y lo primero que tenemos que hacer es predicarnos a nosotros mismos y practicar lo que decimos. La gente notará si hemos pasado tiempo con Dios y su palabra. Si nuestra fe y confianza en Dios disminuye, pronto será evidente para todos. Y puede que no tanto en lo que decimos como en lo que comenzamos nosotros a hacer o dejar de hacer. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de venir temprano, dejamos de leer la palabra, dejamos de tener nuestro tiempo de devoción, dejamos de edificar nuestro altar donde Dios nos está esperando a cada uno de nosotros con amor. ¿Para qué? Para mostrarnos todas aquellas cosas y aquellos planes que Él tiene para tu vida. Lo más importante en la vida es conocer cuál es el propósito que yo tengo en esta vida. Pero más importante que conocer el propósito que yo tengo en esta vida es conocer cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, para que entonces, conociendo el propósito de Dios para mi vida, pueda yo cumplir con mi propósito en esta tierra. Es un bonito trabalenguas, pero es muy cierto. ¿Ya? Si nuestra fe y confianza en Dios disminuye, pronto será evidente para todos, y puede que no tanto en lo que decimos como en lo que hacemos o dejamos de hacer. La única manera de mantener nuestra fe, amor y celo por Dios es pasando tiempo en comunión con Él. Si no hacemos eso, entonces las cosas no saldrán como nosotros queremos, como anhelamos, como pedimos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Santiago que no tenemos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender a pedir. ¿Dónde vamos nosotros a aprender a pedir? En nuestro cuarto de oración, en nuestro altar donde nosotros vamos a edificarnos en la presencia del Señor. Edifiquemos entonces un altar importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay una guerra de altares, hay una guerra de tronos, hay una guerra de reinos. El reino espiritual. Hay una lucha continua entre el reino de las tinieblas y el reino poderoso de Dios, donde no va a prevalecer el reino de las tinieblas. Pero en la vida de nosotros, ¿cuál de los dos reinos? ¿Cuál de los dos altares? ¿Cuál de los dos tronos está prevaleciendo en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos nosotros la pereza de no levantarnos cuando el Señor nos invita a levantarnos a ir a su presencia. ¿Cuántos de ustedes podrían tener o tienen la experiencia de poder decir, no sé por qué me despierto en la madrugada? Es una invitación de Dios, es un tiempo, es una ventana de oportunidad que Dios te está dando. Puede ser que no a todos esa ventana de oportunidad, esa ventana de invitación sea en el mismo momento, sea en el mismo tiempo, pero hay una ventana y un tiempo de oportunidad en el cual Dios nos invita a cada uno de nosotros a tener comunión con Él. No la perdamos, esa voz sencilla del Espíritu Santo hablándote, ven a mí, te anhelo, te espero, necesito de ti. ¿Necesita Dios de nosotros? No, nosotros necesitamos de Dios. Amén. Debemos asegurarnos que nuestro estilo de vida nunca contradiga lo que predicamos. Podremos engañar a otros, pero no al Señor. Recordemos que nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Y eso es muy cierto. No es extraño ver cómo algunos predican muy cuidadosamente, pero viven muy descuidadamente. Debemos tener mucho cuidado de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1, 19 al 25 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Por eso tenemos dos oídos. Tardo para hablar, por eso tenemos solo una boca. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que cuando nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, que dice la Escritura, vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra produce en cada uno de nosotros fruto. Porque la palabra produce en cada uno de nosotros un poder. Hay poder en la palabra de Dios. Dios creó el universo con el poder de su palabra. Que no se nos olvide eso. ¿Y qué hay de nuestras palabras? ¿Acaso no tendremos que dar cuenta de todas nuestras palabras ociosas? Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, de toda palabra tonta, de toda palabra fatua, que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué poca importancia le damos nosotros a nuestra palabra. Qué poca importancia le damos nosotros a nuestras frases, a nuestras oraciones. ¿Qué predomina en nuestro hablar? ¿Duda? ¿Incredulidad? ¿Temor? ¿Escasez? ¿Limitación? ¿O deberíamos nosotros de estar hablando aquello que Dios dice que nosotros somos? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el gozo del Señor es mi fuerza. Que Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y que nada nos faltará. Nosotros debemos aprender entonces a hablar la palabra de Dios continuamente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero para que haya abundancia en nuestro corazón, nosotros tenemos que aprender a meditar, a hablar, a orar y a leer continuamente la palabra de Dios. Hasta ese momento entonces nuestro corazón comenzará a rebosar de la palabra de Dios, instantánea y automáticamente nosotros entonces vamos a poder rebatir como espada de dos filos la palabra de Dios a aquellas circunstancias que no son buenas, que es una guerra continua la que nosotros tenemos en este mundo, pero tenemos las armas de nuestra justicia que son poderosas en Dios. Dice, ¿por qué no las usamos? Bien. Mantengamos entonces una conducta y una forma de hablar que sean irreprochables y edifiquen a aquellos que la escuchan. ¿Por qué hablas así? Me gusta cómo hablas. Contame. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros testificamos, entonces fe. Nosotros estamos produciendo un ambiente de fe en el cual estamos invitando a todos aquellos que nos están escuchando a querer tener lo mismo que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos unimos al grupo, somos de las ovejas que no salen del rebaño, entonces vamos a comenzar a contaminarnos con todo lo que oímos, porque dice que todo lo que nuestro oído oiga será añadido a cada uno de nosotros. Así que mucho cuidado con las conversaciones que tenemos continuamente. Mucho cuidado con aquellas cosas que nosotros estamos escuchando continuamente. Debemos de reflexionar qué estamos oyendo. Debemos de poner un alto a aquello que no es conveniente que nosotros sigamos escuchando. Seamos generosos y compasivos. Usemos nuestros recursos materiales para suplir las necesidades de otros. Compartamos el pan con el necesitado. No es un verdadero creyente el que rehúsa compartir lo que tiene cuando el Señor lo pida. Cuidémonos de no caer en los pecados que condenamos en otros. Fácil es acusar, fácil es señalar, pero mucho cuidado, porque todo lo que nosotros hablemos y juzguemos dice que con la misma medida seremos medidos y una cuarta más. ¿Cuántas veces no nos sucede a nosotros que decimos, uy, no debería haber hablado? Ya. ¿Cuántas veces no nos pasa que realmente juzgamos un hecho o una situación y de repente comenzamos a vivir tiempo después la misma situación? Así que mucho cuidado. Dios es el único juez justo. Amén.
Es más fácil condenar el pecado que vencerlo. Cuán importante es mantener la autodisciplina y el cuidado de uno. No sea que después de haber predicado a otros, vengamos nosotros a ser descalificados, como dice 1 Corintios 9. Debemos prepararnos para defender el Evangelio, en especial en estos tiempos difíciles y peligrosos. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Esa famosa agenda global que quiere destruir el mundo, literalmente. ¿Ya? Pero nos sentimos nosotros capaces de rebatirles, de redarguir las mentiras y el engaño que ellos hacen, hablan y dicen continuamente, o nos quedamos callados como pollitos tristes arrinconados. Debemos de ser osados, pero para poder ser osados y poder rebatir las mentiras que Satanás habla continuamente en el mundo y en las noticias, nosotros tenemos que prepararnos. Si no estamos preparados delante del Señor y con su palabra, ¿qué vamos nosotros a poder hablar? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos más que vencedores. Dios nos quiere poner a cada uno de nosotros por cabeza y no por cola. ¿De quién depende? Si ese es el deseo y la voluntad de Dios para tu vida, ¿de qué depende entonces que no estemos donde nosotros quisiéramos estar y donde Dios quiere que nosotros estemos? Primera de Pedro 3:15 dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ese es el requisito. ¿Para qué? Para que entonces podamos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con sabiduría. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Fue perfecta la creación de Dios? Sí. ¿Fue perfecto Adán? Sí. Mas, ¿qué pasó? Se dejó engañar. Cada uno de nosotros podemos ser engañados. Cada uno de nosotros hemos vivido tiempos de engaño que han venido a través de noticias, a través de pláticas, a través de malas informaciones, a través de lo que leemos muchas veces también, ¿ya? Pero dice que si la Escritura es inspirada por Dios, nosotros tenemos que tener esa certeza, no como muchos dicen, no, pero si es que esto lo escribió tal hombre, o esto lo escribió y quién sabe qué ha pasado. Pero no, tenemos esa certeza o tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que es lo que Dios quiere, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Estará hablando el Señor entonces de esa perfección en el reino futuro o venidero? No, está hablando en este tiempo para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros nos perfeccionemos a través entonces de su palabra. ¿No piensan ustedes que es necesario un gran esfuerzo para equiparse a fin de agradar entonces al Señor? Por lo tanto, no perdamos más tiempo, estudiemos, oremos, investiguemos y practiquemos. Ese es el camino para presentarnos aprobados delante de Él. ¿Qué altar estamos nosotros edificando? La televisión es un altar. Las redes sociales es un altar. Los pasatiempos son un altar. Nuestro trabajo se puede convertir en un altar. ¿Qué clase de altar estoy yo edificando entonces para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida? ¿Por qué debemos tener cuidado de nosotros mismos? ¿Cuál es el motivo principal para tener cuidado entonces de nosotros mismos? Cada uno de nosotros recordemos que somos un espíritu
Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo que se va deteriorando día con día. La palabra alma se utiliza en las Escrituras como sinónimo de espíritu. Al igual que los demás, tenemos un alma que ganar o que perder, pero sin santidad nosotros jamás seremos salvos. Podemos predicar el Evangelio y sin embargo descuidarlo. Podemos predicar del Espíritu Santo y estar resistiéndole. Podemos hablar de fe y permanecer incrédulos. Podemos hablar acerca de la salvación y no ser salvos. Y podemos predicar del cielo y seguir viviendo mundanamente. Qué triste, ¿no? Cada uno de nosotros seremos juzgados por el Evangelio de Jesucristo, dice en Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. ¿Podemos esconderle algo al Señor entonces? Nada, en absoluto, ya. Por lo tanto, tengamos cuidado porque tenemos un alma que será salvada o perdida eternamente. Nuestra salvación depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la atesoramos? Es lo más importante. Todo hombre tiene una naturaleza caída con tendencias pecadoras. Seguimos teniéndolas. Si Adán, siendo sin pecado, cayó porque no tuvo cuidado, ¿cuánto más deberíamos tenerlo nosotros? Tal como una pequeña chispa puede comenzar un gran incendio, así también un pecado conduce a otros. Siempre va a ser igual. Una mentira lleva a otra mentira. Un pecado va a llevar, si no lo detenemos, a otros pecados, como una bola de nieve que va creciendo. Nuestras concupiscencias nos seducen fácilmente, distorsionando entonces nuestro juicio, nuestro celo se va enfriando y nuestra diligencia se va debilitando. Menos de Dios, más de mí. Más de Dios, menos de mí. Esa ecuación es cierta. Esa ecuación no falla como la ley de la gravedad. ¿Qué queremos nosotros entonces? Más de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos entonces perfeccionados y podamos cumplir con ese propósito de Dios en nuestras vidas. Jeremías 17:7, todos conocen este pasaje, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Miren qué descripción le da el Señor a nuestro corazón. Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, dice la Escritura. ¿Cómo va a ser entonces nuestro caminar delante del Señor? Nuestra paga, nuestra recompensa va a ser acorde entonces a lo que hemos caminado delante de Dios en lo secreto, según el fruto de sus obras. Si no tenemos cuidado de nuestro traicionero corazón, este muy pronto encontrará una oportunidad nuevamente para engañarnos. Y digo nuevamente porque esa es la realidad, la triste realidad de la historia del ser humano. Los pecados que habíamos pensado que los habíamos vencidos, hace tiempo revivirán. Leía yo recientemente un libro acerca de esto y es tan cierto. Dice, si uno comienza a descuidar su caminar, y piensa que ha vencido y que ha logrado superar muchos obstáculos, nuevamente se le van a comenzar a presentar en el camino para ver si aprendimos nosotros la lección y superamos entonces esa situación de tentación. Así que muchos de nosotros vamos a estar expuestos una y otra vez a esa misma tentación, a esas mismas concupiscencias que un día nos hicieron pecar y nos apartaron del camino de Dios. Y de la misma forma como Adán se escondió de la presencia de Dios cuando se dio cuenta que estaba desnudo porque había pecado, cada uno de nosotros, el pecado lo que produce en nosotros es huir de la presencia de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que hacer cuando pecamos, porque somos humanos, es correr a la presencia de Dios, postrarnos delante de su presencia y suplicarle su perdón y su misericordia que nos va a ser otorgada. Quien a mí viene, yo no le echo fuera, dice la Escritura. Puesto que somos tan débiles y propensos a pecar, debemos tener mucho cuidado de nosotros mismos.
Todos nos encontramos en guerra y nuestro enemigo es Satanás y sus demonios, eso ya lo sabemos. El objetivo principal es la conquista del alma del hombre. ¿Quién está ganando? ¿Cuál de los dos reinos está ganando en este momento? Si nosotros pudiéramos ver la balanza de Dios en este momento y pudiéramos mirar el corazón de Dios, miraríamos un corazón triste, compungido del Padre. ¿Por qué? Porque yo creo que la balanza se está inclinando del corazón de los hombres más hacia la maldad día con día. Y de hecho, así hablan las Escrituras, ¿ya? Que la maldad del hombre irá creciendo en los últimos tiempos. Pero nosotros tenemos la llave, nosotros somos la solución. Nosotros tenemos entonces la oportunidad de ejercer una contraparte que es tratar de rescatar a todos aquellos que se encuentran perdidos en este momento, ¿ya? Si el diablo tiene éxito en arruinarte, entonces te usará para arruinar a otros. Y si alguno cae, muchos vendrán detrás de él. ¿Quién de nosotros no siente gran culpa cuando peca? Y la razón es porque somos más conscientes de la hipocresía que conlleva pecar en privado y aparentar en público, traicionando el sacrificio de Jesús por nosotros. Tengamos entonces cuidado de nosotros mismos, porque la honra del Señor depende de nosotros. Entre más cerca que estamos de Dios, nuestros fracasos tendrán más deshonra, tendrán más eco al nombre del Señor. Para un verdadero creyente, la honra de Dios debe ser más preciosa que la vida misma. Todos conocemos historias de cómo los pecados, las faltas y los errores de otros provocan dolor en muchos creyentes y desilusionados se retiran de los caminos de Dios, engañados por poner sus ojos en el hombre y no en Dios que nunca falla. Maldito el hombre que confía en hombre, dice la Escritura, ¿ya? ¿Por qué entonces tantos cristianos se han engañado, se han desilusionado por las faltas y los errores y los pecados cometidos por predicadores, por pastores, por otros hermanos, por cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar que eso afecte nuestro corazón? Lo único que debería de afectar nuestro corazón es tener misericordia por esas personas y orar por ellos, que el Señor tenga misericordia de ellos, pero nunca en la vida desilusionarnos, porque Dios no es responsable de esas faltas y de esos errores. Esos errores, esas faltas y esos pecados son personales de cada uno de ellos y vamos a tener que dar cuentas, o ellos van a tener que dar cuentas de lo que hicieron mal. El éxito de la obra de cada uno de nosotros dependerá del cuidado que tengamos con nosotros mismos. El éxito de la obra de cada uno de nosotros dependerá del cuidado que tengamos con nosotros mismos. ¿Estamos cuidándonos? ¿Estamos alimentándonos? ¿Estamos viviendo rectamente como el Señor quiere que vivamos delante de Él para que entonces seamos recompensados? Si esperamos que Dios nos use, ello dependerá si vivimos para su gloria y no para nosotros mismos. Los que descuidan sus propias almas no son aptos para cuidar a otros. ¿Acaso es posible pelear contra Satanás si somos sus siervos? Él feliz y encantado va a estar. Venimos, acompáñame. Ya, vamos a seguir haciendo maldades. El enemigo más peligroso es aquel que está en medio de nosotros. Pueden dar la apariencia de buenos cristianos, pero por dentro están llenos del mundo y son lobos rapaces, como leímos en Hechos. Llenos de orgullo, llenos de incredulidad, llenos de hipocresía. Y muchos pueden parecer sinceros porque es más fácil hablar contra el pecado que vencerlo. Muchos persiguen el éxito en sus labores, pero recordemos que ello dependerá enteramente de la bendición de Dios. Cada uno de nosotros vamos a tener una recompensa en este mundo. El justo será recompensado en la tierra, dice los Salmos. Con mayor razón lo será el impío. Es una palabra que nos sirve a nosotros de aliento y de estímulo. El justo será recompensado en la tierra. Con mayor razón lo será el impío. No es para que nosotros nos alegremos de la condena que ellos van a tener, sino para que nos alegremos de la recompensa que Dios tiene para nosotros en esta vida y en la venidera.
Cristo ha prometido a sus siervos fieles que su presencia estará con ellos. ¿No será eso lo más lindo que cada uno de nosotros llamados hijos de Dios podemos anhelar tener? La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleve siempre a toda verdad, que nos guarde, que nos libre, que nos diga por aquí no, sino por aquí toma este camino, toma esta decisión para que te vaya bien. Haz este negocio o no hagas este negocio, júntate con esta persona o no te juntes con estas personas. Eso es lo más importante, que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Pero ¿dónde vamos nosotros a aprender a escuchar su voz? Edificando nuestro altar, edificando un tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Es la única manera como nosotros vamos a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero estas palabras no son para sus siervos infieles que no están cuidando de sí mismos, sino solo para aquellos que anhelan más de la presencia del Señor. Quiero cerrar con esto. Quiero que inclinemos nuestros rostros y tener la certeza que no podemos agradar a Dios y no podremos avanzar en nuestro caminar como seguidores de Cristo si no tomamos en serio nuestro llamado y hacemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El secreto de Obed-Edom, ¿se recuerdan ustedes el pasaje en el cual el arca del pacto era traída? Y en el momento en que Usa tomó el atrevimiento de tratar de detener el arca, murió instantáneamente. Y el rey David tuvo tanto temor que dejó el arca. Y dice la Escritura que en solo 3 meses, Obed-Edom y toda su casa tuvo una bendición tremenda. Y el rey David se preguntaba, ¿qué sucedió aquí? Era la alabanza, la adoración y la presencia de Dios que en tan poco tiempo cambió la vida de todas esas personas. Queremos cada uno de nosotros ser como Obed-Edom y venir en la presencia del Señor para gozarnos con Él continuamente, para ser bendecidos, para poder tener entonces esa plataforma espiritual para encontrarnos con Él y vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, como dice su palabra. Isaías 45 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Pero ¿cómo vamos nosotros entonces a saber cuáles son esos tesoros escondidos y los secretos guardados para que el Señor nos los dé? En su presencia, únicamente edificando un altar en la presencia del Señor. Nadie, déjame decirte, nadie puede detener lo que Dios está por hacer en tu vida. El único que puede hacerlo o retrasarlo eres tú. Tú tienes que tomar entonces hoy la decisión y decir, Señor, ayúdame, enséñame, primero a levantarme, a cuidar de mí mismo, a tener cuidado de mí mismo para poder entonces caminar detrás tuyo, Señor. Porque caminando yo detrás tuyo voy a tener la certeza de que no fallaré, de que no caeré, de que no erraré en mis caminos, porque te seguiré a ti todos los días de mi vida. Queridos hermanos, construyamos entonces un altar para el Señor y dejemos de construir un altar para el reino de las tinieblas o para nosotros mismos. Hoy es un día de decisión, hoy es un día de cambio, hoy es un día de inflexión en tu vida. Y tú decides si lo tomas o lo dejas. Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes.